Esta gira que inicia hoy el presidente Gabriel Boric a Estados Unidos en una nueva Asamblea General de la ONU. Y para eso estamos con el ex canciller Heraldo Muñoz. Está ahora con nosotros. ¿Cómo está, Heraldo? Muy buenos días. Hola, Fresia, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero preguntarle cuál es su visión de un viaje, el segundo que realiza a Naciones Unidas, pero ahora cruzado también en un contexto nacional que ha sido sumamente relevante, sobre todo en este mes, que tiene que ver con los 50 años de conmemoración del golpe de Estado, diciendo ayer y en las últimas horas el presidente Boric que iba a hablar que en nuestro país existía una democracia sólida y era lo que también quería dar a conocer al mundo en esta asamblea de la ONU. Bueno, yo creo que este viaje tiene una muy buena agenda programática. En primer lugar, el discurso del presidente ante la Asamblea General, que será esta tarde, inevitablemente tiene que referirse a los 50 años del golpe de Estado y a los temas de democracia, derechos humanos, pero también a cuestiones muy fundamentales como la protección de los océanos, cambio climático, salud, educación y otras materias. Él le va a hablar al mundo, pero también le habla a nuestro país. Este es un escenario fundamental, privilegiado, para que el presidente ponga las prioridades, pero que están cruzadas, como tú dices, Fresia, por este cincuentenario que ha tenido un impacto internacional, los jefes de Estado que estuvieron en Chile, pero también muchos que mandaron videos y que ha tenido una repercusión internacional muy clara. Así que yo creo que el presidente en el discurso tendrá que referirse a estos temas, pero ir más allá, ir al futuro, a cómo fortalecer nuestras democracias que están bajo ataque, no solo en América Latina, sino que también a nivel internacional. Y me parece muy bien que la agenda incluya bilaterales importantes con el presidente Zelensky de Ucrania, por ejemplo, muy significativo. Muy significativa la reunión que tendrá con la presidenta Boluarte de Perú. Ese es un gesto significativo para incluso fortalecer la Alianza del Pacífico y dejar atrás algunos roces bilaterales que hubo como consecuencia de la remoción del expresidente Castillo. También creo que es muy importante la reunión con el secretario general de Naciones Unidas, con el primer ministro Trudeau de Canadá, que el presidente Boric ha construido una amistad personal incluso con el primer ministro, y con otras autoridades, con el nuevo presidente de Paraguay, la vicepresidenta de Uganda, etcétera. Y va a participar en varias reuniones que tienen que ver con la protección oceánica y va a firmar el tratado sobre alta mar, es decir, el tratado que gobierna la jurisdicción más allá de las 200 millas. Esto es muy importante para Chile, porque nosotros estamos liderando desde el gobierno de la presidenta Bachelet, y a mí me tocó liderar la protección oceánica, los establecimientos de áreas marinas protegidas. Chile está firmando este tratado, es fundamental porque tiene que ver con la gobernanza y con el aprovechamiento de los recursos que están más allá de las 200 millas. Y Chile además está postulando a la Secretaría del Tratado, a la sede de la Secretaría del Tratado, que sería en Valparaíso. Así que yo creo que el presidente tiene que aprovechar para hacer lobby con distintos países para lograr que haya, ojalá, una mayoría de países que se incline por Chile, por su liderazgo oceánico, y esa sede se establezca en nuestro país, en Valparaíso. Son varios los temas, ¿no?, que abordan o que concentran una asamblea en particular, como lo decía usted, no solamente haciendo un llamado a la comunidad internacional, también desde la asamblea en hacer un llamado a nuestro país, ¿no?, a propósito de, por ejemplo, estos 50 años. Pero ¿qué pasa con estas reuniones bilaterales, que ya mencionaba algunas? Tiene que ver con una similitud generacional, por
ejemplo, con el primer ministro de Canadá, por una parte con quien ha tenido este lazo más cercano, o el propio Volodymyr Zelensky, con quien también, bueno, le ha tocado muy duro en materia bélica, sobre todo con la invasión de Rusia, y se ha mantenido ahí también con una comunidad internacional atenta. Aquí, más allá, son los temas o estas cercanías generacionales o ideológicas, por ejemplo, con el presidente de Colombia, que van tomando la atención en este tipo de asamblea o reuniones internacionales, Heraldo. No, yo creo que aquí, más que la coincidencia generacional, lo que hay es una cuestión de intereses nacionales y principios. Por ejemplo, la reunión con el presidente Zelensky de Ucrania tiene que ver con el pronunciamiento muy claro del gobierno que preside Gabriel Boric en relación a rechazar la invasión rusa del territorio ucraniano, porque tiene que ver con principios fundamentales como el respeto al derecho internacional, a la integridad territorial de los países. Entonces, lo que está haciendo ahí más bien es subrayar cuestiones que son fundamentales para la política exterior chilena. El presidente se está reuniendo con el presidente de Paraguay, que no tiene ninguna coincidencia ideológica, pero es un país vecino de América del Sur y necesita establecer lazos con el nuevo presidente. Entonces, aquí no hay cuestiones ideológicas ni de generacionales, sino que más bien tienen que ver con principios que son fundamentales para la política exterior de nuestro país. Las reuniones adicionales que está teniendo, la reunión con la presidenta Boluarte, por ejemplo, es muy significativa. Eso tiene que ver con el tener una relación estable con un país vecino y que ojalá encuentre un camino de salida a la situación que vive, pero además fortaleciendo la Alianza del Pacífico, para lo cual Chile fue fundamental para traspasarle la presidencia que le competía a Perú desde México, a través de una movida triangular. Entonces, yo creo que aquí hay cuestiones de principios y de intereses nacionales, más que generacionales, como la coincidencia que hay con Trudeau. Ese es un tema muy particular y es bueno que haya una sintonía generacional, pero no se limita a eso. Y lo otro es que el presidente está yendo a Washington. Generalmente cuando se va a Naciones Unidas, es la ONU y son las reuniones paralelas. Por ejemplo, el presidente se va a reunir con empresarios a desayunar el día viernes en la mañana en el Council of the Americas, al margen de la reunión de la Asamblea General. Y entonces eso se aprovecha. Esta vez va a Washington. Sí, y va a Washington por esta situación del cincuentenario y por rendirle un homenaje al asesinado canciller Orlando Letelier. Sí, también va ahí a develar la placa en honor al expresidente Allende. Lo que cree usted puede generar en algún tipo de reacción en nuestro país, porque muy bien lo decía, no es solamente de Nueva York, va a viajar a Washington, pero ahí van a estar las actividades concentradas en lo que han sido estos 50 años. Sí, pero ojo que esta placa en honor al presidente Salvador Allende se va a develar en la Organización de Estados Americanos. Entonces, este es un evidente acuerdo que ha existido con la Secretaría General y con los países miembros de la Organización de Estados Americanos para que esa placa esté allí. Entonces, no es una cuestión que competa solamente a Chile, por lo demás es un homenaje a un presidente democráticamente electo en nuestro país. Y por lo tanto no creo que eso merezca ninguna objeción por parte de la oposición en Chile, por ejemplo. Yo creo que es un honor que la OEA haga un homenaje de esta naturaleza. Y el estar en Sheridan Circle, donde fue asesinado vilmente Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, colega académica de Orlando Letelier, ciudadana norteamericana, yo creo que es un reconocimiento a la memoria que es necesario siempre tener en cuenta. No olvidar que este fue el primer acto terrorista comandado por Pinochet en territorio norteamericano, nada menos que en la capital de Estados Unidos. Y eso significó un quiebre muy significativo
de la dictadura en su momento con gobiernos tanto demócratas como republicanas, porque no podían permitir que se hubiese perpetrado un acto terrorista en las calles, nada menos que de la capital de Estados Unidos. Así que yo creo que eso es un recordatorio de una historia que es necesario siempre mantener presente. Así que yo creo que ese acto de homenaje que han hecho otros presidentes también es muy significativo. Y haber partido con esta valoración que hizo el presidente Boric del comandante en jefe del ejército, Jorge Iturriaga, de entregar antecedentes, de ser responsable también desde el rol de la institución para el plan de búsqueda nacional, ¿cree que eso es una buena señal, digamos, como para ir terminando una semana de conmemoraciones de los 50 años previo, además, a esta gira internacional? Yo creo que es un paso muy significativo y habla bien de las posibilidades que tiene este plan de búsqueda. Por cierto, el plan de búsqueda se enfrenta al problema que el tiempo es enemigo de la verdad, porque muchos de los que conocen el destino de los restos de los familiares de los detenidos desaparecidos ya se han fallecido o no están con sus facultades plenas, o simplemente han guardado silencio, en una suerte de pacto de silencio. Y este paso me parece que es muy significativo. El plan de búsqueda es muy serio. De hecho, ha aparecido en las primeras planas de los diarios como el New York Times. Y yo creo que tiene que ir en la dirección de encontrar verdad donde están los restos, aunque sean menores, y además saber no solo la verdad, sino que hacer justicia y eventualmente reparación. Entonces, este es un desafío muy significativo y me parece muy importante que existan pasos como un entendimiento con las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas, de hecho, han sido bastante visionarias y valientes al decir nunca más. Ya lo hizo el Ejército, también la Armada, a través de su comandante en jefe. Y esas son señales positivas para el futuro, porque el país yo creo que necesita entendimiento, necesita más diálogo, necesita más consenso y dejar atrás una página triste, pero sin olvidar y haciendo justicia. Bien, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí en